Bueno, entonces, estas formas ing que no son verbos se denominan participio presente, ¿sí? Y vamos a ver qué funciones pueden cumplir y cómo las vamos a traducir. Van a ver que no generalmente, al no tratarse de verbos, no vamos a usar tanto la forma ando, endo, que es la que venimos diciendo que es más o menos el equivalente, ¿no? Estoy trabajando, estoy estudiando, estoy comiendo, ¿no? Acá no la vamos a utilizar tanto. Bueno. A veces vamos a encontrar un presente participio en posición inicial en la oración, o sea, al principio de la oración, ¿sí? Encabezando la oración. Generalmente, en este caso, no vamos a utilizar una traducción con ando, endo, sino que se va a traducir como un sustantivo o como un verbo en infinitivo. Recordemos que los verbos en infinitivo en español son ar, er, ir, ¿no? Esos tres. Por ejemplo, thinking about the problem is the starting point of a research project. ¿Sí? Entonces, no vamos a decir pensando en el problema, sino que pensar en el problema. ¿Sí? Es el punto de partida de un proyecto de investigación. Bien, esa sería la traducción. Pensar en el problema es el punto de partida de un proyecto de investigación. No vamos a decir pensando, que es como la traducción más rápida que uno piensa, ¿no? Factoring is the process of writing a polynomial as a product, ¿sí? El factorío es el proceso de escribir un polinomio como un producto, ¿sí? Entonces, no voy a decir factoreando, sino que acá utilicé un sustantivo, ¿sí? Un sustantivo o verbo infinitivo. En este caso, un sustantivo. El factoreo es el proceso de escribir un polinomio. Este finding, find significa, es el verbo encontrar. Lo vamos a traducir como encontrando. ¿Qué les parece? Si quieren pongan en el chat cómo lo pondrían. Encontrar del dominio de una expresión algebraica. ¿Sí? ¿Cómo pondrían ese finding en español? Encontrar, bien. Encontrar el dominio de una expresión algebraica es una tarea fácil, ¿bien? Processing is the manipulation of the inputted information, ¿sí? También no vamos a decir procesando es la manipulación, sino que podemos decir el procesamiento, no utilizar sustantivo. Es la manipulación de la información ingresada, ¿no? Inputted es ingresada. Bien, veamos el siguiente. Puede aparecer como título, ¿sí? Generalmente en los índices o en los títulos de los capítulos, ¿sí? Y se va a interpretar como un sustantivo, ¿sí? O sea, no como ando, endo, sino como un sustantivo. Por ejemplo, indirect reasoning, ¿sí? No voy a decir razonando indirecto, ¿no? Sino que voy a decir razonamiento, es un sustantivo, razonamiento indirecto. Warning, ¿sí? Esto, por ejemplo, es muy común en los manuales. No voy a decir advirtiendo, ¿no? Sino que vamos a decir advertencias, ¿sí? Es un sustantivo, advertencias. Bien. Entonces, esta forma también como título en índices, en capítulos, ¿sí? En avisos y letreros, que bueno, este no lo vamos a ver mucho nosotros, pero aparecen a veces en carteles en la pared, ¿no? Que se va a interpretar como un verbo en infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, no smoking. No vamos a decir no fumando, sino no fumar. Este acá, no parking, ¿cómo lo dirían? Que lo encontramos a veces en las calles, en las veredas. No, ¿qué es lo que no podemos hacer? No parking. No estacionar, perfecto, bien, no estacionar, ¿sí? Vieron que no decimos no estacionando, sino no estacionar. Verbo en infinitivo, ar, er, ir. Bien. Bueno, como modificador
precediendo a un sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar la forma ing antes de un sustantivo, ¿sí? Y esa forma ing va a estar modificando, va a estar funcionando como un adjetivo, va a estar modificando el sentido de ese sustantivo, ¿sí? Se puede interpretar como un sustantivo o como un adjetivo, ¿sí? Lo que consideremos más adecuado en cuanto al español. Entonces, fijémonos en estos ejemplos. Dice, la teoría da, ¿sí?, an interesting explanation. Ven que tenemos la forma ing antes que un sustantivo, ¿sí? Explicación. Y fíjense la traducción. Esta teoría proporciona una interesante explicación. Vieron que no dije yo interesando, ¿sí? Sino que lo traduje como un adjetivo, perdón. Una interesante explicación, ¿sí? The first step is to read the problem and make sure that you understand it, ¿sí? Ask yourself the following questions, ¿sí? El primer paso es leer el problema y asegurarte que lo entendés. Pregúntate, ¿sí?, las siguiendo preguntas, o cómo vamos a decir. Las siguientes preguntas, exactamente, bien, no usé ando, las siguientes adjetivos, ¿sí? Bien, acá tenemos otro. The students are studying in the reading room, ¿sí? Bueno, acá tenemos reading precediendo a room. Reading, no puedo decir la sala leyendo y tampoco no tengo un adjetivo, ¿sí? Entonces, acá tengo que usar un sustantivo. ¿Se acuerdan que podía ser adjetivo sustantivo? Cuando uso un sustantivo, en este caso lectura, lo tengo que unir en español con la preposición de, ¿sí? Los alumnos están estudiando la sala de lectura, ¿sí? We use the coding words for connecting sounds to the alphabetic symbols or letters, ¿sí? Utilizamos palabras de decodificación, ¿sí? Podría ser decodificadoras, y a veces se permite, a veces no, para conectar sonidos a símbolos alfabéticos o letras, ¿sí? Entonces, no digo decodificando palabras, sino que utilizamos palabras decodificadoras o de decodificación. Si voy a usar un sustantivo, tengo que utilizar antes, tengo que unirlos con la preposición de. Bien. También a veces aparece la forma ing después de la preposición by, ¿no? Tenemos by y un verbo, un presente participio, una forma en ing. En este caso, el by directamente no se traduce, lo salteamos, y la forma ing acá sí se puede traducir como un verbo ando, ¿no? Dice, certain problems are solved by recognizing that some kind of pattern is occurring, ¿sí? Ciertos problemas se resuelven reconociendo que alguna clase de patrón está repitiéndose, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo me salteo el by y recognizing directamente lo puse como forma ando, ¿no? Se resuelven reconociendo. We attempt to engage students by using real world examples. Yes? Intentamos enganchar o atrapar a los estudiantes, ¿sí? Me salteo el by y digo usando ejemplos de la vida real, ¿no? Bien. Entonces, esto es cuando la forma ing está precedida por by. Bien, otras veces está precedida por alguna de estas cuatro. On, in, when o while, ¿sí? Cualquiera de estas se va a traducir como al, seguido por un verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces decimos, este procedimiento is commonly used in solving equations, ¿sí? Comúnmente se usa este procedimiento al resolver ecuaciones, ¿sí? No digo en resolviendo, ¿sí? Sino el in lo traduje a al y el solving a un verbo en infinitivo, al resolver. En esta oración debajo dice, for instance, in solving the equation tanto, bueno, we suppose that x is a number. Bien, entonces, por ejemplo,
al resolver de vuelta, ¿no? La ecuación tanto, si suponemos que x es un número, etcétera. Bien, pero acá estaría lo que estamos viendo acá, la clave. Al resolver. Siempre que esté precedido por on, in, when o while, la forma ing. Bien. Y después de otras preposiciones como por ejemplo of o for, la preposición se va a traducir como al español, por ejemplo, of, de, for, para, y el verbo va a estar también en infinitivo, o sea, ar, er, ir. ¿Sí? Fíjense, looking back also familiarizes you with the method of solution, which may be useful for solving a future problem. ¿Sí? Revisar también te familiariza con el método de solución, el cual puede ser útil for, para, solving, resolver. Si no digo para resolviendo, ¿no? Un problema futuro. A ver acá, they are capable of working with two coordinates at the same time. Son capaces, ¿cómo vamos a decir esto? De trabajar exactamente con dos coordenadas al mismo tiempo. Bien, perfecto. Bien. Luego puede aparecer precedida por un sustantivo, ¿sí? O sea, tenemos un sustantivo y después la forma ing. Bueno, acá tenemos que trabajarlo un poquito más. Primero se va a interpretar, vamos a traducir el sustantivo que está delante, ¿sí? El que aparece antes. Y luego lo vamos a unir con que, seguido pero de un verbo conjugado, o sea, no ar, er, ir, ni ando, endo, sino que el verbo conjugado. Fíjense, there are two vectors leaving from the same point, ¿sí? Hay dos vectores que salen, ¿sí? Fíjense que yo no dije ni que saliendo ni que salir, ¿sí? Hay dos vectores que salen del mismo punto. There are two forces operating from the outside. ¿Cómo vamos a decir? Hay dos fuerzas que operan, exactamente, que operan desde afuera. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces esto es cuando tiene delante un sustantivo. Bien, ya terminamos, nos quedan poquitas. Después de ciertos verbos como begin, que es comenzar, stop, que es detenerse, love, que es gustar, encantar, amar, hate, odiar, por ejemplo, like, prefer, preferir, enjoy, disfrutar, podríamos agregar like, que es el gustar, ¿no? Verbos de gustos y demás. A veces después de estos verbos viene una forma ing. Bueno, estos verbos, begin, stop, love, se van a interpretar como el verbo principal, o sea que se van a traducir conjugados. Si no voy a decir yo gustar, sino me gusta, ¿sí? Y luego la forma ing como un verbo, pero en infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, when the bell rang, the students stopped taking down notes, ¿sí? Cuando sonó el timbre, los estudiantes dejaron de tomar, ¿no? Ven que no dije de tomar o dejaron tomando, ¿sí? Dejaron de tomar, infinitivo, apuntes. The students began working. Began es comenzaron. ¿Comenzaron a qué? O empezaron. Bueno, working out más que a trabajar sería con el out acá al lado, empezaron a calcular, empezaron a resolver, podría ser bien, los problemas tan pronto como la profesora terminó explicando, de explicar, exactamente, cuando la profesora terminó de explicar la teoría, ¿sí? Entonces, después de estos verbos, el que sigue es ar, er, ir, ¿sí? Infinitivo. Bien. Bueno, a veces también aparece en posición media en la oración, o sea, al medio de la oración, precedida por una coma.
Antes de la forma ing hay una coma. Acá se puede traducir como ando, endo, ¿sí? They rejected the conclusion saying that it was incorrect, ¿sí? Rechazaron la conclusión diciendo que era incorrecta, ¿sí? Entonces, también, ahí lo podemos utilizar como ando, endo. They accepted the new law formulating a new theorem, ¿sí? Aceptaron la nueva ley formulando un nuevo teorema, ¿sí? Bien. Y creo que ya, sí, esta es la última. Después de verbos como keep on, go on, continue, que todos se traducen como continuar, seguir, ¿sí? Después de estos verbos puede aparecer una forma ing que también se va a traducir como ando, ¿sí? The students kept on trying to finish the translation of the text, ¿sí? Los estudiantes continuaron tratando de terminar con la traducción del texto, ¿sí? The teacher went on explaining the concepts after the class had finished, ¿sí? La profesora siguió explicando los conceptos después de que la clase había terminado, ¿sí? Bueno, veamos un poquito estas oraciones de ejemplo. A ver, dice, a school teacher wants his young pupils to learn some basic mathematics by controlling a simple robot. ¿Sí? ¿Cómo traduciríamos este by controlling? Dice, una maestra escuela quiere que sus alumnos jóvenes aprendan algunas matemáticas básicas. ¿Cómo traducíamos cuando teníamos el by delante? ¿Qué pasaba? Controlando, bien, controlando un robot simple. Bien. An engineer wants to develop a program for calculating the stresses in a mechanical device. Entonces, un ingeniero quiere desarrollar un programa para calcular exactamente las tensiones en un dispositivo mecánico. Direct implementation means that the user simply stops using the old system and starts using the new one. ¿Sí? Tenemos dos acá. Bueno, decimos. La implementación directa significa que el usuario simplemente, ¿qué sería stops using? ¿Cómo lo pondríamos? Deja, bien, ahí está, gracias, no he visto. Deja de usar el antiguo sistema y empieza a usar el nuevo. Bien, usar, no usando. Use computers to stay in touch with the office while working at home. ¿Sí? Usa computadoras para estar en contacto con la oficina. Ese while working, ¿cómo lo pasamos? Que el while también podía ser como when, on, in. Y el while o when, on, in lo traducíamos como, un poquito para arriba, ¿no? Al, ¿sí? Al trabajando, al trabajar exactamente en casa. Bien. Networking is a way of allowing, acá tenemos varias, otherwise incompatible systems to communicate and share resources. ¿Sí? Bueno, networking está en posición inicial, ¿no? Es el sujeto de la oración. Vamos a decir, eh, bueno, no sé si es como el trabajo en redes, ¿no? Trabajando en redes no vamos a decir, ¿sí? O red de trabajo, por ahí podría decir. ¿Sí? La red de trabajo es una forma de permitiendo, claro, es una forma de permitir, ¿sí? Sistemas que serían incompatibles, ¿sí? Es una forma de permitir que se comuniquen y compartan recursos. Bien,
Bueno, entonces con esto terminaríamos el PowerPoint de hoy, que es el presente continuo, que lo vimos hoy. Acuérdense que esos están precedidos por am y soar. Fíjense que todos los que vimos acá, ¿sí? By controlling, for calculating, ninguno está precedido por am y soar, ¿sí? Y las formas ing, que son las que vimos acá lo último. Entonces, la clase que viene vamos a trabajar con este texto, ¿sí? Son 3 páginas, habla un poco de redes satelitales, ¿sí? Tienen acá, esta es la primera, la segunda y la tercera, ¿sí? Y acá debajo tienen las consignas. Bueno, tienen que completar estos enunciados en español, ¿sí? Buscándolos en el texto. Dan información de estos 3 conceptos que son Protocol Stack, Protocol Architecture y OSI, ¿sí? ¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Sí? Como cuando definimos Duplex Connection, Forward Connection, ¿no? En el anterior. ¿Cuáles son los principios que se aplicaron para llegar a las 7 capas? Pregunta a responder en español. Mencionar de cada capa características, función y componentes, ¿sí? También siempre todo en español. Bueno, y después tenemos que buscar formas ing, ¿sí? Que hayamos estado viendo, y ponerlas en el siguiente cuadro. Es decir, si las vamos a traducir como un sustantivo, como un adjetivo, como un verbo en infinitivo, como ando, endo o como verbo conjugado, ¿sí? Entonces se van completando acá, en esta tabla, ¿sí? ¿Cómo la traduciríamos? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Lo vamos a pasar a un sustantivo, a un adjetivo, a un verbo en infinitivo, como ando, endo? Y por último, traducir este parrafito, ¿sí? 713, que sería, ¿sí? Este apartadito, ¿ok? Bueno, y esto lo vamos a corregir el jueves que viene. Bueno, no sé si quedó alguna duda o alguna consulta. Algo que necesiten que repitamos. ¿Todo bien? Ok, bueno.